Saludos, mi nombre es Guillermo de Lama y soy el pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima. Hoy estamos martes 7 de noviembre del 2023 y luego de mucho tiempo estoy haciendo un video porque los tiempos son malos. Para nadie es un secreto ver la manera en que la maldad, la impiedad, el pecado vienen avanzando en todas las sociedades, poniendo en peligro a nuestras familias, nuestras iglesias y nuestros países. Y todo esto es posible con la ayuda de los gobiernos y otras instituciones como las Cortes de Justicia. El domingo pasado conversé en mi iglesia sobre la revuelta presbiteriana y hoy quiero compartir mis pensamientos con ustedes. La mayoría de los pastores evangélicos han adoptado una posición pietista que los ha llevado por el camino de la indiferencia hacia todo lo que es del mundo y prefieren dedicarse a un crecimiento espiritual individualista dentro de sus iglesias. Esto ha hecho que la verdad quede fuera de la esfera pública y seguramente que las huestes del diablo deben estar muy agradecidas con esta clase de pastores y cristianos profesantes por hacerles el trabajo maligno mucho más fácil. Sin embargo, el pietismo no ha sido la manera en que los evangélicos del pasado se conducían en la sociedad. Ellos no creían que debían desentenderse de los asuntos culturales de las sociedades donde ellos vivieron. Ellos conocían muy bien las Escrituras y ponían en práctica lo que la Biblia enseña cómo debe ser el deber de un creyente en su ciudad, o en su sociedad, o en su cultura. Usted está mirando este video porque le atrajo el título La Revuelta Presbiteriana, y esto no es algo que yo me lo he inventado. Es un hecho de la historia, más específicamente de la historia de la independencia de los Estados Unidos de América. Dice la historia que Horacio Walpole reportó a la Cámara de los Comunes de Inglaterra lo siguiente: no sirve de nada llorar por este asunto. El primo, Estados Unidos, se ha fugado con el pastor presbiteriano y ya no hay nada más que hacer. ¿Quién era este pastor presbiteriano? Su nombre fue John Witherspoon, quien también fue uno de los firmantes de la Declaración de la Independencia de ese país. Él fue un pastor que participó valientemente en aquella rebelión para liberar a su país del yugo inglés. ¿Por qué la llamaron la revuelta presbiteriana? Fue el rey Jorge III quien la llamó de esta manera, y el historiador George Bancroft dijo que la revolución de 1776 fue una medida presbiteriana. Fue una consecuencia natural de los principios que el presbiterianismo del viejo mundo sembró en sus hijos, los puritanos ingleses, los covenanters escoceses, los hugonotes franceses, los calvinistas holandeses y los presbiterianos del Ulster. El mismo historiador también escribió que Juan Calvino era el padre de los Estados Unidos. También podemos recordar por la historia que en la batalla de Springfield, en junio de 1780, los colonos se habían quedado sin el papel fino que era necesario para disparar las balas de sus rifles. Fue allí cuando apareció la figura del reverendo James Caldwell, un ministro presbiteriano, quien cabalgó hasta su iglesia para tomar los himnarios de Isaac Watts y entregárselos a los soldados para que usen el papel fino, para que se pueda quemar la pólvora y disparar sus balas contra el ejército inglés y así tener una gran victoria sobre ellos. Aunque yo soy un bautista que he leído las obras de Juan Calvino y muchos reformadores y también la historia de la iglesia, yo me pregunto, en estos tiempos malos, cuando están en peligro las familias, las iglesias y las naciones, ¿dónde están los presbiterianos? ¿Dónde están los bautistas? ¿Dónde están los evangélicos de todas las denominaciones? Solamente se necesita mirar en las calles cómo avanza la agenda LGBT que viene por nuestros hijos, mirar cómo crecen sin parar las cifras abortivas y seguramente que muy pronto aparecerán leyes que defiendan el pecado y persigan a la iglesia de Cristo. Y todo esto sin que la iglesia evangélica obstruya el camino del diablo. ¿En qué ha cambiado la teología reformada? No ha cambiado en nada. Son los hombres que han cambiado y creo que hasta existe una influencia satánica dentro de la iglesia visible
para no oponerse a esta ola de degeneración y pecado que vemos nosotros en la sociedad. Este video no es un llamamiento exclusivo para los hermanos presbiterianos, sino para toda la iglesia del Señor. Tampoco es un llamamiento para levantar las armas, sino para levantar nuestra voz contra toda la podredumbre moral que acecha a nuestros hijos, a nuestras familias y también a nuestras iglesias y sobre todo a nuestra nación. La iglesia debe buscar a Dios, debe buscar la Biblia y también debe conocer su historia. Creo que es el tiempo en que debe levantarse una revuelta evangélica como lo hicieron sus pares presbiterianos del pasado, recordando el siguiente versículo que se encuentra en Isaías capítulo 51, versículo 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del hombre que es como heno? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos alumbre la mente, que el Señor nos conduzca por esas sendas antiguas, por esa teología antigua, por esa práctica antigua, y que la iglesia del Señor sea ese bastión contra toda esta ola de inmoralidad. Nosotros tenemos la verdad, y muchos de nosotros hemos quitado la verdad de la arena pública. Que el Señor nos ayude.